La historia que hoy vamos a recorrer nos traslada a uno de los momentos más profundos y conmovedores de la vida de Jacob, el nieto de Abraham e hijo de Isaac. Un episodio que marcaría para siempre su caminar con Dios. El día en que, en medio de su huida y soledad, tuvo un sueño en Betel. Ese sueño con una escalera que tocaba el cielo y ángeles que subían y bajaban, fue mucho más que una visión nocturna. Fue un encuentro divino que transformó la vida de un hombre y que continúa hablándonos con fuerza hasta el día de hoy. Pero para entender lo que sucedió en Betel, debemos volver un poco atrás y recordar el contexto en el que Jacob vivía. Jacob no era el hijo mayor. Esaú, su hermano, había nacido primero y con ello tenía la primogenitura, ese derecho especial que daba autoridad y herencia en la familia. Sin embargo, Jacob ya había obtenido la primogenitura de Esaú, cuando un día su hermano, cansado y hambriento, aceptó cambiarla por un simple plato de lentejas. Más tarde, con la ayuda de su madre Rebeca, Jacob engañó a su padre Isaac para recibir también la bendición que correspondía al primogénito. Estos hechos, aunque cumplieron con lo que Dios había anunciado desde antes, que el mayor serviría al menor, despertaron una enorme ira en Esaú. El hermano mayor juró que mataría a Jacob en cuanto muriera su padre. Rebeca, temiendo por la vida de su hijo menor, le aconsejó huir a Harán, a la casa de su hermano Labán, y allí encontrar esposa entre sus parientes. Isaac, consciente de la situación, también lo bendijo y lo envió en camino. Así comienza el viaje de Jacob, un viaje que no era solo físico, sino también espiritual. Era la primera vez que Jacob salía de la seguridad de su hogar. Ahora estaba solo, lejos de su madre, con el peso de haber engañado a su hermano y con el temor de ser perseguido. Sus pasos lo llevaban hacia un destino incierto, y su corazón seguramente estaba cargado de preguntas y dudas. ¿Qué sería de él? ¿Estaba realmente en los planes de Dios? ¿Podría un hombre como él, marcado por la astucia y el engaño, ser instrumento de bendición? Una de esas noches, mientras avanzaba hacia Harán, Jacob se detuvo a descansar en un lugar desolado. El sol había caído y el desierto lo envolvía en un silencio inmenso. Tomó una piedra, la puso como cabecera y se recostó para dormir. No había tiendas, ni compañía, ni comodidad. Solo él, el cielo estrellado y el frío de la noche. Fue entonces cuando sucedió lo extraordinario. En medio de su sueño, Jacob vio una escalera que se alzaba desde la tierra hasta tocar el cielo. Era una visión majestuosa. Ángeles de Dios subían y bajaban por esa escalera en un movimiento constante, como si unieran el mundo de los hombres con el trono celestial. Y en lo más alto de la escalera estaba el Señor mismo, que le habló con voz firme y llena de promesa. Dios le dijo: «Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de tu padre Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Estas palabras fueron un bálsamo para Jacob. Allí estaba él, un fugitivo, un hombre que huía de su hermano, un hombre con un pasado lleno de engaños. Y sin embargo, Dios no lo abandonaba. Al contrario, le recordaba la misma promesa dada a Abraham y a Isaac: tierra, descendencia y bendición para todas las naciones. No era un rechazo lo que Jacob recibía, sino un llamado, una confirmación de que el plan de Dios seguía adelante con él. Cuando Jacob despertó, con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de la magnitud de lo que había experimentado. Dijo con asombro: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía».
Y lleno de temor reverente, añadió: «Qué temible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Temprano en la mañana, Jacob tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como columna y derramó aceite sobre ella en señal de consagración. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, y allí hizo un voto solemne: «Si Dios está conmigo, me guarda en este viaje, me da pan para comer y vestido para vestir, y me devuelve en paz a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti». Ese día, Jacob entendió que no estaba solo. Descubrió que en su camino incierto había una presencia constante, el Dios de sus padres, que también sería su Dios. El sueño de Jacob en Betel no fue solo un evento aislado en la historia, fue el inicio de una relación personal con Dios. Hasta entonces, Jacob conocía a Dios como el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, pero en Betel comenzó a reconocerlo como su propio Dios. Esa escalera, con ángeles subiendo y bajando, representaba la conexión entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano, y le recordaba que Dios mismo estaba involucrado en su historia. Este pasaje nos deja lecciones profundas. La primera es que Dios se revela en los momentos más oscuros de nuestra vida. Jacob estaba solo, vulnerable y con miedo, pero fue allí donde tuvo la visión más gloriosa. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando creemos que hemos llegado al final, Dios abre el cielo y nos recuerda que nunca estamos solos. La segunda lección es que Dios cumple sus promesas, aun cuando nosotros somos imperfectos. Jacob no era un hombre sin errores. Había mentido, había engañado, había huido. Sin embargo, Dios le confirmó que su plan se cumpliría en él. Eso nos enseña que la fidelidad de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su gracia y su propósito eterno. La tercera lección es que los lugares de encuentro con Dios deben ser recordados y consagrados. Jacob levantó una piedra y llamó al lugar Betel, porque entendió que había tenido una experiencia que marcaría su vida. También nosotros tenemos que levantar altares en nuestra memoria, recordar los momentos en los que Dios nos habló y nos confirmó su amor, para que nunca olvidemos que Él camina con nosotros. Finalmente, esta historia nos apunta hacia una revelación mayor. Muchos siglos después, Jesús hablaría de sí mismo como esa escalera que une el cielo y la tierra. En el Evangelio de Juan dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Cristo mismo es el puente entre Dios y nosotros, la conexión viva que hace posible que lo divino se acerque a lo humano. El sueño de Jacob en Betel es entonces un anticipo del Evangelio. Nos muestra que no importa dónde estemos ni cómo hayamos llegado allí, Dios tiene un plan que trasciende nuestros errores y nos invita a confiar en su fidelidad. Así como Jacob, podemos despertar cada día con la certeza de que Dios está en este lugar, aunque muchas veces no lo percibamos, y quizás ese sea el mensaje más poderoso. Aún en el desierto, aún en la soledad, aún en el camino incierto, el cielo está abierto sobre nosotros y Dios mismo camina a nuestro lado. Si te gustó el video, déjame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.